Gracias por continuar con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para mí es un gran honor tener este domingo en el debate de la semana al ingeniero Hideki Morrison, que la mayoría de ustedes lo conocen, y él es presidente de HM Consulting. Señor. Don Franklin, un placer estar con usted y toda su audiencia. Hace mucho estaba por invitar al programa, pero yo sé que usted tiene una gran cantidad de carga televisiva y en los medios de comunicación siempre lo oigo ahí en el mismo golpe con Jorge Santos, haciendo los análisis tecnológicos. Así mismo es. Pero una de las cosas que yo hago en el programa de vez en cuando es presentar a los invitados. ¿Por qué? Porque a veces la gente se sienta ahí y comienza a hablar una serie de cosas, pero tú no sabes los orígenes de la gente. Y para mí son importantes los orígenes de la gente. Entonces, ¿quién es Hideki Morrison? Bueno, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, egresado de INTEC. Tengo unos 10 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y unos 8 años ya al frente de nuestra empresa, que es especializada en consultoría, capacitación y difusión de temas tecnológicos en diversos medios escritos, radiales y de internet, y siempre preocupado por compartir las nuevas orientaciones tecnológicas de las cuales uno se entera con la audiencia dominicana, que está siempre ávida de este tipo de información. Ahora que tú hablas de tecnología, ¿cómo está la República Dominicana en términos de avance tecnológico? La República Dominicana está en una fase muy delicada porque nuestro país, debido a la privatización temprana del sector de las telecomunicaciones, que es el que envuelve todo este concepto amplio de tecnologías de información y comunicación, y entiéndase por esto acceso a internet, telefonía móvil, smartphone y demás, al el país privatizarse en Latinoamérica, probablemente el primer país que se privatizó, ya de esto hace más de 70 años, esto generó que nuestro país por mucho tiempo fuera una referencia, y cuando uno visitaba algún país latinoamericano uno percibía la diferencia de las infraestructuras de telecomunicaciones y sobre todo la modernidad de los equipos que operaban. Pero cuando tú dices se privatizó, ¿a qué tú te refieres específicamente? Que en casi todos los países latinoamericanos las empresas de telecomunicaciones eran del Estado. En el caso dominicano, desde la era de Trujillo, se le cedió a una empresa norteamericana que fue la que comenzó a operar este tipo de inversión en el país. Esa privatización temprana permitió inversiones importantes de recursos. Eso fue bueno, entonces. Modernización, fue positivo. Pero sin embargo, en los últimos 8 años hemos estado en un proceso muy difícil de replanteo de esa gran ventaja competitiva que tuvimos, porque estamos ya ante otros países latinoamericanos que tienen las mismas inversiones y hasta los mismos capitales que tenemos en nuestro país, y ha hecho mucha falta una visión estratégica del tema de telecomunicaciones desde el Estado. Y por eso cuando uno analiza los rankings internacionales en materia de TICs, vemos que hemos retrocedido más de 17 posiciones, vemos que el Banco Central hablaba de un decrecimiento del sector telecomunicaciones en los últimos meses, y vemos muchas oportunidades en cuanto al tema regulatorio, la tarifa del sector, y estamos realmente en una fase y en un punto de inflexión muy delicado en materia de telecomunicaciones y sobre todo también de acceso, un 80% casi ya de brecha digital en la República Dominicana. Pero vamos por partes, porque si el discurso, te compro el discurso y te compro la respuesta, pero quiero ir por partes, porque de alguna manera hay que hacer, como decía mi papá, comerse la sopa por la orilla, claro, para que la gente lo entienda. Tú me dices, bueno, la privatización temprana fue buena desde el punto de vista que permitió inversión de capitales importantes y el desarrollo de la tecnología de esto que estamos hablando. Sin embargo, me dice que ahora mismo y durante los últimos 8 años hay un punto de inflexión en términos de que estamos viendo qué va a pasar hacia futuro, porque no nos hemos desarrollado como debimos haberlo desarrollado en función de lo que están haciendo otros países latinoamericanos. ¿Voy bien? Es correcto. Ok, ahora te digo bien, ¿para qué ha servido la ley de telecomunicaciones? Porque se suponía que la ley de telecomunicaciones era la que iba a permitir definitivamente ese desarrollo. Sin lugar a dudas. En una primera fase con la ley logramos abaratar los precios en el mercado y romper con el monopolio. La Ley General de Telecomunicaciones fue la que permitió pasar de un monopolio que tenía una sola empresa en el mercado de telecomunicaciones del país a una industria en donde tenemos varios operadores. Ahí hubo un primer momento de desmonte de precios, unas tarifas que todavía siguen muy elevadas. Pero ¿qué sucede? Que las leyes no se aplican solas.
requieren de un liderazgo y requieren de un apego y cumplimiento a la ley, que es una de las debilidades sistémicas de nuestro país. Nosotros tenemos un problema muy serio de hacer que las cosas sucedan. Desde el punto de vista jurídico, desde el marco legal, las cosas se ven muy bien. Desde el punto de vista de lo conceptual, desde el punto de vista de los informes, de los estudios, de los foros, donde nosotros nos quedamos detrás es en implementar lo que nos comprometemos. Y yo creo que ahí es que está el gran desafío. Te faltó algo, yo creo que hay un problema mayor aquí en la República Dominicana y es la supervisión. Eso es decir, aquí en general, y no en el sector público, en el sector privado también hay sus debilidades, en donde la supervisión es lo que te podría garantizar que las cosas realmente ocurran como deben ocurrir. Por ejemplo, para un anuncio nada más ahí, esto que pasó con la publicación del Senado de la República, anunciando el fallecimiento el aniversario del fallecimiento del prócer Juan Pablo Duarte. Es un problema de supervisión. Totalmente. Porque se supone que alguien tiene que leerlo una vez se hace para ratificar que lo que está ahí es lo que debe salir. Pero eso nadie lo hizo. ¿Cuán grave es darnos cuenta que nadie lo leyó? Sí. O lo leyó alguien con muy pocas cualificaciones. No, lo hizo la secretaria. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Y por eso lo de la supervisión. Que las secretarias están acostumbradas a tener un modelo. Entonces, en función de ese modelo, le ponen arriba todas las cosas nuevas que vayan a hacer. Fallecimiento, congratulaciones, felicitaciones. Entonces, parece que ella no le quitó eso, que ya se había enviado probablemente a otra gente con un fallecimiento. Entonces, pero es un problema de supervisión, en la línea que tú planteas, porque tú me dices, bueno, la ley debió permitir un mayor desarrollo, claro, ¿cierto? Pero la ley no ha permitido un mayor desarrollo de las telecomunicaciones, según lo que tú me estás diciendo. Porque no operan solas. La ley está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿se cumple a cabalidad con la ley? Y la respuesta es no. Porque falta voluntad política, porque falta entendimiento técnico del sector telecomunicaciones y porque falta un plan. Y no es posible tú lograr resultados concretos si no te has detenido a definir objetivos, a definir acciones, a definir proyectos y a trazarte metas, y esto es lo que ha faltado en la República Dominicana. Pero ¿cómo que no hay un plan de telecomunicaciones? Porque se supone que esa institución primero genera muchos recursos. Muchísimos recursos. Espantosamente muchos recursos. Entonces se supone que lo menos que tiene que tener es un plan. ¿Y de qué? Debería de tenerse un plan, pero la realidad ha demostrado que sobre todo en dos aspectos, que es el estándar en materia de telecomunicaciones que se sigue, mitigar la gran cantidad de personas que no tienen acceso. A esto se le llama brecha digital. La gran cantidad de personas que no tienen acceso a la internet, a la tecnología, y una muy poca cantidad de personas que sí lo tienen. Y por otro lado, la apropiación de la tecnología en procesos del Estado, que es lo que se conoce como e-government. Entonces, en estos dos elementos se ha evidenciado que no hay un plan. En materia de gobierno electrónico también hemos retrocedido, y esto es un informe, y quiero, Franklin, destacar esto, que hace el World Economic Forum. El Foro Económico Mundial mide un conjunto de aspectos donde está el tema de gobierno electrónico, y uno se pone a pensar y realmente ve las oportunidades que hay en ese sector, y también en el tema de acceso. Muchísima gente que no se ha apropiado, que no tiene acceso por un tema de costo y por un tema de que no se debe de ver las tecnologías de información y comunicación como una moda, es una herramienta para el desarrollo. Pero Hideker, el gobierno creó la OPTI, que es una institución que se supone es la que resuelve el problema del e-government, es la que da de alguna manera las pautas de lo que se hace y se ha avanzado. Se supone que debió de haberse avanzado, pero cuando uno mida, y ahí es que está el detalle, no es un tema de creación de instituciones, no es un tema de anuncios periodísticos, no es un tema de percepción, que es una de las grandes fortalezas de este gobierno de Leonel Danilo y del PLD, que se fundamenta mucho en la percepción con muy poca realidad. Cuando tú analizas, al margen de la Dirección General de Impuestos Internos, que es un caso de éxito, que hay que destacarlo, la Dirección de Impuestos Internos ha logrado implementar el concepto de gobierno electrónico. Al margen de esta institución, uno se da cuenta cómo casi ninguna institución del Estado ha pasado de tener un simple portal y en muchas ocasiones totalmente desactualizado. Y el gobierno electrónico no se trata de portal, se trata de automatizar procesos que le permitan al ciudadano poder tener acceso a los servicios del Estado sin necesidad de desplazarse y automatizar esos procesos. Pero vuelvo a contradecirte en esa línea.
La DGI, Impuestos Internos, tiene casi automatizado todos sus servicios. Por eso nosotros iniciamos señalando que al margen de la DGI, que no es el resultado de una labor de esa oficina presidencial, sino que ha contado con una administración que ha logrado automatizar todo este tema tributario e impositivo, uno se da cuenta, el Estado no es una institución, es un conglomerado de instituciones. Pero la DGI también ha avanzado en eso. Y hay avances y también todavía hay grandes oportunidades. Y por eso cuando uno hace el sondeo general, uno se da cuenta a nivel de ministerios y de procesos de automatización. Y fíjate que quise destacar, porque este es un país donde hay muchos intereses, quise destacar, no es una evaluación que yo he hecho, el Foro Económico Global en su ranking lo ha planteado. ¿En qué lugar nos coloca el foro? En el lugar 122 de 132 países, casi en los últimos lugares, y estuvimos... ¿En términos de tecnología, de avance tecnológico? En términos de gobierno electrónico y apropiación de esta materia, algo sorprendente. Y la verdad que cuando uno analiza, y nosotros hemos hecho evaluaciones y descensos, uno se da cuenta que hay un abandono en ese sector. Los centros tecnológicos abandonados, muchísimas debilidades en el tema de lograr que la población se vincule al uso de la tecnología, esto relacionado con las actividades cotidianas que hace. Sí, pero hay otro elemento ahí, porque tú me dices, bueno, la percepción, y dice que este gobierno es muy bueno en hacer que la percepción, que la gente tenga una percepción de una cosa que no es. Así es. ¿Cierto? Ahora bien, si bien el gobierno probablemente no ha avanzado él como tal, sí ha permitido, y la ley ha permitido que haya un desarrollo en el sector privado, un desarrollo tecnológico en el sector privado, ¿o no? Un desarrollo con muchas limitaciones. Por ejemplo, en la actualidad hay muchísimas trabas para que las empresas logren obtener permisos de colocación de antena, permisos vinculados a la instalación de algunos equipos específicos desde el punto de vista tecnológico. Está el tema de los robos de cable, de cobre, que es un tema de seguridad pública y que está afectando la inversión. Las empresas tienen pérdidas multimillonarias, robos de combustible, que es otro tema sumamente grave. Entonces, todas estas debilidades realmente atentan contra el desarrollo del sector, y lo más grave, lo que hizo este gobierno, desmontar el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, un fondo que la ley creó, que era un 2% de toda la facturación de servicios de telecomunicaciones, se redujo a un 1%. Pero con ese 2% era que se sostenía la institución encargada de regular el sector, y sobre todo se invertía en proyectos de reducción de la brecha digital. Al quitarle un 1% al fondo, se está atentando contra una de las metas más importantes que cualquier Estado debe de tener, que es brindar acceso a la tecnología, porque nosotros hemos destacado, la tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta para el desarrollo. La UNESCO ha dicho, quien no sabe utilizar el computador como un lápiz es considerado analfabeto funcional. No es un tema de moda, es que ya el analfabetismo no es solo de lectoescritura. Tenemos que entender que los jóvenes ya tienen que saber utilizar un procesador de texto, un correo electrónico, un computador, porque esa es la nueva herramienta de inclusión y de poder tener acceso a nuevas oportunidades. ¿Cómo mejorar el estado de cosas que tú has planteado? ¿Qué cosas habría que cambiar para posibilitar ese desarrollo necesario del que tú hablas? Una pregunta fundamental. Nosotros que hemos estado siempre en el área empresarial, como consultor, como técnico en el sector, nos planteamos esa inquietud y desarrollamos una propuesta de programa de gobierno en materia de telecomunicaciones y TICs, con proyectos específicos para poder dar respuesta a esas necesidades. Y atendimos el llamado del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el presidente Hipólito Mejía, que nos pidió esa propuesta.